Hola, continuando con el proyecto web de contactos, en el video anterior habíamos visto cómo recuperar datos de nuestro servicio web utilizando la ID de un contacto que ya fue guardado y luego cargar los datos de ese contacto en el formulario para que posteriormente sean modificados. Y en este video veremos cómo enviar de nuevo esos datos modificados al servicio web para que éste pueda guardarlos en la base de datos. Para realizar esto, vamos a verificar la documentación del servicio web para identificar cuál es la petición que tenemos que hacer y cuál va a ser el endpoint que se va a estar utilizando. Aquí en la documentación de la API podemos ver que tenemos una forma de actualizar los datos de un contacto y se hace a través de una petición put, en donde tenemos que enviar los datos que van a ser modificados a la URL base con el endpoint contacto y el ID del contacto que tiene que ser modificado. Y también debemos pasarle los datos nuevos que se van a modificar de ese contacto. Entonces esta será la URL que vamos a estar utilizando. Vamos a abrir el proyecto para aclarar algunas cuestiones. Este es nuestro formulario. Si yo me voy en la parte de consultas y selecciono un contacto para editar, este me carga todos los datos en el formulario para ser modificados. Ahora, una vez que yo haga una modificación y quiera guardar, voy a presionar el mismo botón que era para guardar un contacto nuevo. Entonces, de alguna forma, nuestro formulario tiene que identificar que estos datos son para enviar a modificación y no para crear un nuevo contacto. Bien, aclarado eso, pasemos a la codificación de esa funcionalidad. Voy a empezar la codificación creando arriba de todo una variable que nos va a servir como una bandera, y esa variable le voy a poner el nombre de nuevo. A través de esta variable vamos a identificar si los datos que se están introduciendo en el formulario son para un nuevo contacto o son para modificación. Entonces primeramente esta variable nuevo va a ser true. Y más abajo, en la función submit, en donde enviábamos el formulario, tenemos que identificar si es un nuevo contacto o si es una modificación. Y eso lo vamos a hacer con un if y vamos a preguntar si es nuevo con la variable que creamos arriba. Si es nuevo, se va a llamar a la función guardar. Y si no, else, se va a llamar al método que vamos a crear y se va a llamar modificar. Y a este método también le vamos a pasar el contacto. Pero antes de eso vamos a agregar algo al contacto. Vamos a agregar la ID de esta forma. Contacto.-id igual a jQuery. Vamos a recuperar con jQuery aquel campo que tenía el ID que era oculto. Y vamos a recuperar el valor que contiene ese campo. Esto de acá me va a recuperar el ID que estaba almacenado en ese campo oculto y va a guardar en el atributo ID que ahora estoy creando en el objeto contacto, y este objeto contacto se le pasa a la función modificar que ahora vamos a escribir. Este objeto contacto se crea aquí arriba en esta línea de código, recuperando todos los valores ingresados por el usuario y guardándolos como atributo de este objeto contacto. Bueno, y abajo de la función guardar, abajo de esta función guardar, después del cierre del bloque de esa función, voy a agregar un comentario, y esta función va a ser para modificar, y creo la función. Va a recibir un argumento que va a ser, dijimos, el contacto que se va a modificar. Y aquí cabe aclarar más una cosa. jQuery soporta todas las peticiones HTTP, ya sean GET, POST, PUT, DELETE. Todas esas peticiones entonces soporta jQuery. Pero jQuery no tiene métodos abreviados para las peticiones PUT y DELETE.
entonces vamos a utilizar una función de jQuery llamada Ajax. Y para utilizar esa función, primeramente voy a crear una variable que va a ser la configuración de esa función. Y esta variable va a ser igual a un objeto plano de JavaScript con los siguientes datos. Primeramente va a tener un atributo method con el valor string put, que este indica el método de la petición o el tipo de petición que se va a hacer, una petición put. Luego va a tener un atributo URL, y este atributo URL también va a ser una string que va a estar formada por la URL base concatenada con el endpoint contacto barra el ID del contacto que se quiere modificar, y también tiene un atributo data. Este atributo data guarda todos los datos del contacto que se va a modificar. Entonces, esta variable es un objeto de configuración para utilizar la función Ajax de jQuery. Luego de eso, voy a llamarla a jQuery y voy a pedir que ejecute su método Ajax. Entre los paréntesis de ese método, le voy a pasar nuestro objeto de configuración, config. Luego, en la función done, si todo va bien, done, se va a ejecutar la función callback, que va a contener la respuesta de nuestro servidor, y también voy a ejecutar la función file por si haya algún error en la petición. Vamos a imprimir el error en un console log y también la respuesta. Tenemos listo entonces la función modificar. Guardamos todo esto. Ahora, nosotros necesitamos que nuestra variable es nuevo cambie a false para que pueda entrar en la parte de modificar. Va a cambiar a false cuando se dé clic en el botón editar de nuestra tabla y se le llame a nuestro método editar. Entonces, en el método editar nosotros tenemos que agregar esa sentencia que modifica nuestra variable es nuevo a false. Guardamos todo esto y vamos a probar en el navegador. Aquí entonces actualizamos la página, pasamos a la parte de consulta, seleccionamos el primer registro para editar, modificamos el nombre y enviamos. Pero antes voy a abrir la consola para ver si es que hay algún error. Limpio y envío los datos modificados. Y aquí tenemos un error. Vamos a pasar a mirar el error en la parte de response JSON. Nos dice que no se pudo castear ID con guión bajo. Vamos a pasar de nuevo al controlador para modificar este pequeño error. Ese error que nos salió se debe a que aquí arriba en el envío de los datos en la parte del else le puse un guión bajo enfrente del ID. Sería así, contacto.id. Guardamos, pasamos de nuevo al navegador para probar. Aquí en el navegador actualizo la página, me voy de nuevo a la parte limpio esta consola, paso a la parte de la consulta, selecciono el primer registro, modifico el nombre y envío. Ahora sí, entonces como pueden ver, está recibiendo una respuesta positiva. Aquí nos muestra los datos anteriores de ese registro, o sea, los datos viejos. Si es que yo actualizo la página y me voy a la parte de consulta, puedo ver que este registro realmente fue modificado correctamente. Ahora, esto de acá, nosotros tenemos que hacer que sea automático. Que cuando se envíen los datos del formulario, automáticamente se actualicen los datos aquí en la tabla para que el usuario no tenga que recargar la página. Vamos de nuevo al controlador para hacer eso. Lo único que hay que hacer para que se actualice eso es en la parte de modificar aquí. Una vez que tenemos una respuesta positiva del servidor en la parte de done, tenemos que llamar aquí en vez del console log, vamos a llamar a la función carga tabla. Entonces esta función se va a encargar de recargar todos los datos de nuevo
en la tabla. Y también, aprovechando, vamos a hacer que se limpie todo el formulario, y eso lo vamos a lograr llamando a nuestro botón para resetear el formulario. Y aquí abajo del submit voy a crear, o voy a decirle a jQuery que me recupere el botón que tiene el ID btn cancelar y le asigne un evento click. Este evento click va a tener una función anónima y le vamos a decir aquí que cada vez que se dé clic en ese botón, nuestra variable es nuevo pase a ser de nuevo true. Guardamos todo, y en la parte del formulario del envío, cuando se envíe, ya sea para guardar o para modificar, entonces vamos a estar llamando a ese botón, a este de aquí. Vamos a copiar esta parte y pegamos aquí y le decimos que se le dé un clic. Ya le voy a agregar evento para limpiar el formulario. Vamos a guardar y vamos a probar de nuevo en el navegador. Actualizamos la página, vamos a crear un nuevo contacto, guardamos, y como pueden ver se está limpiando el formulario. Al guardar un nuevo contacto tuvimos una respuesta positiva. Pasamos a la parte de consulta y vamos a buscar ese contacto. Ok, como podemos ver, también nos está refrescando o actualizando la tabla cuando se están guardando nuevos datos. Para cargar de nuevo todos los datos en esta tabla, tendríamos que llamar la función cargar tabla en el método guardar si todo va bien en la petición. Entonces en la función done del método guardar vamos a llamar también a la función cargar tabla. Pasemos al controlador. Aquí vamos a buscar la función guardar. En esta parte, entonces en la función done vamos a llamar a cargar tabla para que vuelva a cargar toda la tabla. Guardamos todo, vamos al navegador para hacer más una prueba. Actualizamos de nuevo el navegador, cargamos unos datos de prueba y guardamos. Ahora también estamos recibiendo una respuesta positiva del servidor. Pasamos a consulta y ahí ya tenemos nuestro nuevo contacto, ya que ya se está actualizando la tabla. Vamos a intentar hacer una modificación a este nuevo contacto. Vamos a ponerle más un número de teléfono y vamos a ponerle acento a dirección. Guardamos, se limpió el formulario, pasamos a la consulta y vemos que nuestro contacto ahora tiene los números adicionales y también el acento en la dirección. Entonces está funcionando todo lo que programamos. Hasta aquí entonces el video. En el próximo video vamos a estar viendo cómo hacer para eliminar un registro de nuestra tabla, para eliminar un contacto. Hasta la próxima.